Hello to everyone and welcome. Muy buenos días con todos. Como decía el gran poeta Vallejo, hoy me gusta mucho menos la vida, pero siempre me gusta vivir. Mi nombre es Estefano Montenegro y hoy les presentaré este gran cuento, Las dos horas. Esta magnífica obra, de 1936, nos narra la travesía de Junso y Analque. Estos son dos jóvenes indígenas que llegan por primera vez a un pueblo civilizado, después de un largo viaje. A través de su viaje, Vallejo expone una muy dura problemática: el violento choque cultural, la discriminación estructural y la total falta de empatía de la civilización urbana hacia el mundo andino. Y bueno, ¿qué esperas? Acompáñame a analizar esta conmovedora historia. Bueno, para entender este fuerte mensaje social, debemos conocer primero al hombre detrás de la pluma. Entonces así, les presento 5 datos curiosos sobre César Vallejo. Dato número 1. ¿Sabías que los padres de César Vallejo querían que él fuera sacerdote? De ahí proviene su gran influencia bíblica en sus textos. Segundo dato curioso. En su juventud lo llamaban machetón y cuando estaba en el colegio lo llamaban corroscoso. Esto se debe a su perfil aguileño. Dato número 3. Cuando Vallejo era un literato ya conocido, este regresó a su pueblo natal. Cuando regresó a su pueblo natal, todos sus conocidos se sorprendieron porque el peinado era hacia atrás. Entonces el peinado lo apodaron como el peinado a lo poeta. Dato número 4. Vallejo sufrió una injusta condena en Trujillo de 112 días. Esto marcó profundamente su sensibilidad social y esto dio vida al poemario Trilce. Dato número 5. Con estudiantes como Ciro Alegría, Vallejo era un maestro sumamente protector y paciente, permitiéndoles a este llegar tarde y acomodando sus pertenencias con ternura. También diciéndole a este: eres muy flaquito, agitarte podría hacerte daño. Buenos días. Para entender mejor el cuento Las dos horas, primero debemos conocer cómo era el Perú en esa época. En el aspecto social había mucha desigualdad y las personas indígenas vivían en pobreza y sufrían mucha discriminación, por lo que tenían menos oportunidades que el resto de la población. Por ello, Mariátegui apoya esa idea cuando dice: el medio económico social condiciona inexorablemente la labor del maestro. Con esto quiere decir que el lugar y las condiciones en las que uno vive influyen mucho en la manera en cómo se desarrolla. En el aspecto político, el poder estaba concentrado en Lima y muchas regiones no eran escuchadas. Por ello, Mariátegui también dice que el regionalismo era una muestra de descontento de las regiones porque sentían que el Estado no atendía sus necesidades. En el aspecto cultural, las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas eran poco valoradas y a veces el hecho de poder ser ignorante en ese sentido nos hace personas discriminatorias porque no sabemos qué tan importantes son esas culturas para esas personas. Por último, en el aspecto económico, la agricultura era la actividad más importante. Sin embargo, desde la conquista hubo muchos cambios, ya que de ser un pueblo que tenía una economía propia, cambió radicalmente por la llegada de los españoles. Conocer esos 4 contextos nos ayuda a entender mejor la realidad que presenta el cuento Las dos horas y las dificultades en las que vivían las comunidades indígenas. Y por ello presentaremos un análisis de diferentes aspectos para poder entender mejor este cuento. En el cuento Las dos horas de César Vallejo, hemos observado situaciones de discriminación ante los dos jóvenes, que es Juncio y Yanalcar. Ellos son los personajes del cuento, ¿no? La primera situación es cuando Juncio y Yanalcar están en el pueblo y la gente lo discrimina, tanto por su vestimenta, por su forma de ser, por su forma de hablar, por las costumbres que ellos traen. Y la gente le comienza a discriminar, insultándolos, ofendiéndoles de mala manera, ¿no? Le dicen indios, que son unos incivilizados, que son brujos. Entonces, en esa primera situación, nosotros podemos ver cómo la gente lo discrimina.
tan solamente por ser de diferente cultura. En la segunda situación, nosotros también podemos ver, en este caso, cuando Juncio y Analker ingresan a la iglesia. Ellos ingresan porque han sido capturados, les llamamos la atención por las luces que ven en una iglesia tan bonita, tan tradicional, y en ese momento en la iglesia están en una ceremonia. Entonces, cuando ellos ingresan, por la luz que ven, ellos ingresan mirando, observando todo lo que está pasando ahí, y la gente lo comienza a discriminar, los comienza a maltratar, a discriminarlos, ¿no? Porque ellos entran inocentemente, vienen de otra cultura y ven algo llamativo, algo curioso, entonces ellos están mirando, ¿no? Y de repente los ofenden. Y lo peor, ¿no? Que los tratan mal. Y ellos son humillados en vez de comprenderlos. En la tercera situación, vemos también que Juncio y Analker se ríen dentro de la iglesia, se ríen, ¿no? Entonces, cuando ellos se ríen, ellos comienzan a juzgarlos que están blasfemando contra la iglesia católica. Y en realidad no es así, porque ellos son personas inocentes que vienen de otra cultura, ¿no? Que por primera vez están entrando a una iglesia, ¿no? Y ellos les causa gracia, les causa admiración, están mirando como dos personas sorprendidas, pero lamentablemente esas personas que son más cultas, más preparadas, son las que menos pueden comprender, pueden entender. Entonces ellos son maltratados, ¿no? Y tienen esas pequeñas o digamos diferencias, ¿no? Que son maltratos para estos jóvenes en el cuento de las 2 horas. El rol del estudiante universitario en el logro de los ODS 10 y 16. El cuento, las 2 horas, refleja situaciones de discriminación y exclusión basadas en las diferencias entre las personas. Frente a ello, el estudiante universitario tiene la responsabilidad de promover el respeto, la igualdad y la inclusión en su entorno académico y social. En relación con el ODS 10, que es la reducción de las desigualdades, el estudiante puede combatir los prejuicios, evitar cualquier forma de discriminación y fomentar el trato equitativo hacia personas de distintas creencias, culturas o condiciones sociales. Respecto al ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, su papel consiste en promover una convivencia pacífica, el diálogo, la tolerancia y el respeto por los derechos humanos, contribuyendo a crear comunidades más justas e inclusivas. En conclusión, las enseñanzas de las 2 horas invitan a reflexionar sobre la importancia de rechazar la discriminación y fortalecer valores como la empatía y el respeto, acciones con las que los estudiantes universitarios pueden contribuir al cumplimiento de los ODS 10 y 16. Para construir sociedades pacíficas y más justas, como dice la ODS 10 y la ODS 16, tenemos que tener planes de acción concretos. Por ejemplo, en el cuento de los 2 horas de César Vallejo podemos ver la discriminación, la falta de tolerancia, y justamente tiene relación con la ODS 10, porque la ODS propone justamente el respeto, la tolerancia, la inclusión con las demás personas, que debemos ser tolerantes y que tenemos que aprender a convivir y respetar a las personas porque son de diferente religión, de diferente cultura, ¿no? De diferente clase social. Entonces tenemos que ser respetuosos. También con la ODS 16, que nos enseña a vivir con paz, justicia, para poder promover la inclusión entre todas las demás personas. Entonces tenemos que incluir a las personas que son de otro departamento, de otra región, de otra costumbre, de otra religión, y no podemos aislarlas o vivir ofendiendo a las personas. Por el contrario, ¿no? Con la ODS 10 y la ODS 16 nos ayuda a promover que podemos convivir con todo tipo de personas y hacer un país más humano, un país más incluido, y nosotros proponemos que debemos hacer, por ejemplo, campañas de sensibilización para poder vivir más tranquilos y de forma correcta.
Como grupo, consideramos que una de las principales críticas que plantea el cuento es la normalización de conductas que perjudican a las personas y que también dificultan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS. Con frecuencia, la indiferencia y la falta de responsabilidad frente a estas problemáticas impiden generar cambios positivos en la sociedad. Por ello, como grupo, hemos considerado que es necesario fortalecer la empatía, el compromiso ciudadano y el respeto por los derechos de los demás, ya que solo mediante acciones responsables y colectivas será posible construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.